voy a mostrar cuáles son las cualidades de la paternidad efectiva. Son varias. Solamente voy a hablar de una el día de hoy y seguiremos tratando las demás en los siguientes podcasts. Llevar a quien está bajo nuestro cuidado al bienestar y a la prosperidad demanda ciertas cualidades que deben considerar desarrollarse, que son: número uno, ser un excelente proveedor en todos los sentidos. Un proveedor es quien abastece todo lo necesario para un determinado fin. Visto desde la paternidad, va más allá de solo proveer lo material. Como decía hace rato, hay quien dice, no, es que yo les doy todo. Yo no sé por qué me reclama mi esposa que luego no estoy presente, pues que tengo que trabajar. Salgo muy temprano de la casa, regreso en la noche. Que visto desde la paternidad es ir más allá de solo proveer lo material. Y comentaba que de padres que dicen, bueno, es que yo a mis hijos les doy todo. Pues sí, pero no estás aquí, no estás presente, te vas en la mañana muy temprano, regresas en la tarde, en la noche. ¿Pero qué quieres? Pues es que yo quiero darles lo que yo no tuve cuando en mi infancia. Y fíjense que hay mucha gente que se pierde en esto. Con eso de que quiero darles lo que yo no tuve, mucha gente realmente deja de ejercer su paternidad. Como que lo deja a alguien más, como si se lo deja solamente a la mamá, o a veces a alguien que los cuida, o como decía en el caso del equipo deportivo o de institución deportiva en la que yo fui presidente, se lo dejan al chofer, se lo dejan a personas que no es de quien los niños esperan el amor, el cariño, todas estas cosas. Entonces, una de las cosas que como padres tenemos que aportar a nuestros hijos es fortaleza mental. Porque como padres les proveemos de debilidad o fortaleza a través de la forma en que los nutrimos en su alimentación. Y no me estoy refiriendo en este momento a la alimentación de los alimentos, ¿verdad? Que es importante también, de los nutrientes que debe de comer, sino me refiero a la nutrición emocional, a la nutrición interna. Porque por ello también debemos darles fortaleza emocional. ¿Por qué razón? Porque vemos constantemente noticias, situaciones donde hay una violencia extrema, extrema de veras, totalmente terrible entre los chicos, en peleas, etcétera. Todo eso, ¿por qué razón? Porque no han sido educados emocionalmente, no han sido educados en cómo encauzar sus emociones, no han sido educados en valores. Por eso Salomón dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otro aspecto importante que también se les tiene que proveer es de madurez. Dice, le escribió Pablo el apóstol una carta a los cristianos de Corinto y les dijo, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cuando Jesús dijo, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la palabra perfecto en su raíz significa madurez. Qué interesante. Eso es lo que significa madurez. Porque el propósito del individuo, como sucede en todo alrededor de nosotros en la naturaleza, es llegar a la plena madurez. Es decir, un árbol crece, da su fruto, el fruto madura, se disfruta de él. Pero ¿qué pasaría si ese árbol no acabara de desarrollarse? No daría fruto. Y si el fruto también se estancara, pues nunca podría comerse. Entonces, esto es importante y es la tarea que nos toca hacer. Y repito, no solamente a los hijos, sino a cualquier persona que está bajo nuestra tutela, ya sea porque seamos jefes, gerentes, directores, maestros, lo que sea. Esa es nuestra función. Y del tema que vamos a tratar el día de hoy, principalmente, tenemos que proveerles de educación financiera. Porque cuando falta paternidad en el tema financiero, suelen crearse pensamientos erróneos acerca del dinero y la riqueza. Y estas cosas justamente pues hacen que la gente crezca, lo hemos hablado en otros podcasts anteriores, que la gente crezca con ideas que están totalmente alejadas de la realidad e incluso de las enseñanzas bíblicas. Así que voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, pensamiento erróneo número uno. Así les llamo yo. Pensamiento erróneo número uno. Negar la importancia del dinero. Ya he hablado de esto antes. El dinero no es importante, el dinero va y viene.
el dinero se hizo para gastar. No, no, absolutamente no es así. Fíjense bien, el dinero tiene un gran valor, es muy importante. Debemos cuidar de él, ya lo dije en uno de los podcasts anteriores, porque estamos dando parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos a cambio de dinero. Si no valoramos el dinero, no estamos valorando esos aspectos de nuestra vida ni nuestra propia vida. El apóstol Pablo también dijo, escribiéndole a los cristianos de Filipos, yo he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y fíjense, esto es muy interesante, porque en esta enseñanza la palabra riquezas viene de la palabra griega ploutos, ¿qué significa? Esto no es mi interpretación. Literalmente, esto es lo que dice el diccionario de palabras griegas. Significa riqueza como llenura, es decir, a completa satisfacción. Literalmente, dinero, posesiones, abundancia. Eso es lo que Pablo el apóstol estaba diciendo cuando habló de las riquezas gloriosas de Cristo Jesús. Literalmente dinero, posesiones, abundancias. Por eso es un error, es un pensamiento errado, erróneo, pensar que el dinero no es importante. ¿Cuál es la verdad número uno al respecto? El dinero es un valor que recibimos, como dije, por el tiempo de vida y las capacidades y experiencias adquiridas que invertimos a cambio de él, y debemos disfrutarlo, porque nos permite lograr cosas merecidamente, satisfacer necesidades y nos posibilita ayudar a otros, empezando por nuestra familia, lo que no es posible hacer cuando no se tiene. Salomón enseñó, con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no oye las advertencias. Y esto que estoy hablando, yo podría decir, son como unas advertencias. Y cuando uno platica con gente, he platicado con mucha gente de este tema, es un tema que me encanta hablar de él, hay gente que dice, no, total, pues si voy a morirme, que disfrute la vida ahorita. Solamente ven el momento, pero no ven a largo plazo, no ven al futuro. Y por eso terminan en situaciones económicas terribles. Pensamiento erróneo número 2. Ver la riqueza de forma negativa. Este pensamiento surge debido a las palabras de Jesús que dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y obviamente, como la gente solamente ve la superficie, ¿se acuerdan que un día decía yo que la escritura es como el mar? Leerla es como ver el mar, solamente veo la superficie. Escudriñarla es ir al fondo. Y cuando yo la escudriño, entonces descubro lo que realmente estaba queriendo decir. Porque por eso mucha gente inmediatamente ve la riqueza como algo negativo. No quiere pensar en la riqueza. ¿Por qué razón? Porque no ha comprendido la profundidad de la escritura. Y esa es la verdad número 2. La riqueza representa seguridad y bienestar. Con riqueza podemos combatir los grandes enemigos del ser humano, el hambre, la falta de educación, de atención médica y la falta de una vida digna.